México viven más de 500,000 de Dreamers que decidieron o tuvieron que regresar al país que los vio nacer pero no crecer. Hoy conoceremos la historia de Víctor, uno de los otros Dreamers. Víctor llegó a Estados Unidos cuando solo tenía 3 años. Sus padres dejaron todo atrás en busca de un mejor futuro para este joven que algún día aspiraría a ser maestro de historia. Como muchos recién llegados, el adaptarse a una nueva cultura y aprender otro idioma no fue fácil, pero Víctor siempre le vio el lado bueno a toda situación. Me acuerdo mis papás diciéndome que tenía que aprender inglés. Yo de niño era algo gracioso, creo que sigo siendo, y les decía, yo ya sé hablar inglés. Y para mí en ese entonces hablar inglés era hablar con un dialecto de americano, ¿no? La sopa está fría. Y según yo con eso ya era hablar inglés. Rápidamente Víctor logró habituarse a las costumbres americanas. Y aunque él siempre supo que vivía en un país ajeno, poco a poco eran más claros los obstáculos que tendría que enfrentar conforme iba creciendo. Yo quise aplicar a universidades y me di cuenta de que realmente, aunque crecía ya, vivía ya, tenía las costumbres y las ideas de personas americanas, no era un americano como sí, ya que se me dificultaban los estudios mayores, ¿no? Entrar a la universidad, buscar empleos también, entre otras cosas. Situaciones que enfrentan miles debido a su estatus migratorio. Para Víctor, su preocupación abarcaba más allá de su propio futuro. Siempre estaba el miedo presente, no tanto en mí, porque yo me sentía algo seguro, sino más por mis papás, que yo sabía que ellos, a lo mejor el país no era tanto de ellos como yo lo sentía que era mío. Entonces, a lo mejor en mi caso, yo no tenía esa idea en la cabeza de que soy indocumentado, pero el miedo existía por mis papás, no tanto por mí. Víctor vivió con sus padres por 15 años en Las Vegas, hasta que en abril del 2012, Inmigración llegó a la puerta de su casa y deportó a su padre. Y yo trataba de aportar algo bueno pues allá para quedarme, pero desgraciadamente me regresaron y pues ahora hay que echarle ganas en México a trabajar. A donde vaya uno tiene que trabajar para vivir, para sobrevivir. Siendo hijo único y criado bajo un techo en donde los valores familiares eran una prioridad, Víctor y su mamá tomaron la decisión de dejar todo atrás. Tuvimos la oportunidad y todo el mundo nos decía que nos quedáramos, mi hijo y yo, pero afortunadamente somos 3 personas y siempre hemos convivido los 3. Entonces no era justo de que nosotros nos quedáramos allá y él estuviera aquí. Entonces, sin pensarlo, pues decidimos en venirnos. 2 días después de que Víctor saliera de la preparatoria, partieron hacia México, el país que lo vio nacer y en el que tenía que volver a encontrar un nuevo sueño, comenzar de nuevo. Al regresar era un país extranjero, e incluso recuerdo contarle a mi mamá y a mis amigos que se supone que este es mi país de casa, ¿no? De donde yo vengo, mis raíces y todo, pero me sentía más como extranjero en México que en Estados Unidos. Los últimos 3 años en Puebla, México no han sido fáciles, pero la unidad familiar que hizo que emigraran a Estados Unidos y que se regresaran a México es la misma que le ha dado fuerzas para salir adelante y dentro de 1 año y medio graduarse de la universidad como maestro de inglés. Para mí lo importante era que ningún país, gobierno o política me dijera, en este momento ya es hora de que dejes a tus papás. Esa decisión siento que me pertenece a mí y a mí nada más. Un Dreamer con una vida dividida por la frontera. Más adelante veremos cómo un libro ha logrado formar lazos entre jóvenes que no se sentían ni de aquí ni de allá. Pues hablan inglés súper bien, tienen muchas habilidades, saben la cultura. Entonces los call centers están contratando a esos jóvenes deportados y retornados para trabajar allí, y empecé a hablar con ellos y realmente en el proceso de hacer las entrevistas profundas me dio cuenta que esas historias urgen para Estados Unidos y para México. Historias que inspiraron a Jill Anderson a escribir el libro Los Otros Dreamers, con el propósito de que la voz de estos soñadores sea escuchada. Alrededor del libro se ha formado una comunidad de jóvenes que van exigiendo a veces en grupos, a veces de manera individual. Lo que han logrado es por ejemplo, muchos sí han podido ir a la embajada estadounidense
y decir y convencer que yo ya tengo raíces en México, estoy estudiando, estoy trabajando y están logrando tener una visa B1, B2 para poder viajar entre sus dos países como turista. Otro reciente logro fue que el gobierno de México aprobó un cambio en el reglamento del apostillado y traducción oficial de los documentos académicos. La idea de este cambio es justo para facilitar esos procesos y para esos jóvenes que quieren entrar a la licenciatura, tanto en las universidades, que muchas veces no están parte de la SEP, pero pueden exigir que las universidades reconocen sus estudios bajo esta nueva norma. Una norma que de haberse implementado hace 5 años hubiera beneficiado a Magdalena Loredo Ventura, quien tras terminar la preparatoria en Georgia y verse estancada por la falta de un seguro social, su pase a la universidad, tomó la decisión de regresarse a México en el 2008. Llego yo a San Luis Potosí a las 3 de la mañana en una van, una camioneta, y ahí es donde empieza mi vida en México. Por supuesto llegué arrepentida diciendo, o sea, ¿qué hiciste? Estás mal, pero ni modo, ya no hay nada que puedes hacer, entonces vamos a empezar en este país. Sus padres, amigos y 16 años de recuerdos se quedaban en Estados Unidos. Pero Maggie sabía que todo esto lo hacía con el fin de obtener una educación superior, un objetivo por cumplir que ni en su país natal sería fácil de lograr. Quiero entrar a la universidad y tampoco. No, es que tienes que tener una apostilla, tienen que estar notarizados, tienes que tener uno de middle school y high school, que no entiendo por qué, si yo tengo high school creo que debo de tener middle school, pero me piden eso. Y yo no los tenía, entonces me tomó un proceso de 5 años. 5 años en México esperando. 5 años en los que del otro lado de la frontera, en el 2012, miles de Dreamers celebraban una batalla ganada. La aprobación de la acción diferida para los llegados en la infancia, conocida como DACA. Pero Maggie no estaba amparada. En el 2012 fue muy triste, la verdad, para mí, porque yo cumplía con todo. Yo dije, no, yo cumplo con todo, debe de haber algo que se pueda hacer, o sea, debe de haber algo, voy a ir al Congreso, voy a ir a hacer algo, porque sí, cumplía con todo, pero solo por estar en México, ya estaba hecho. 7 años después, Maggie regresa a tierra estadounidense con una visa de turista. Enseño mi matrícula consular. Y es aquí, en California, donde cuenta su historia y la de los otros Dreamers. Vengo aquí para hablar obviamente no solo de mí, sino también de todos mis amigos deportados que no pueden estar aquí, para que también su voz se escuche. Aunque el gobierno de México aprobó un cambio en el reglamento del apostillado y traducción de los documentos oficiales académicos hace unos meses, aún falta capacitación tanto del personal de los consulados mexicanos en Estados Unidos como en las escuelas y el mismo gobierno mexicano para así poder asesorar a los otros Dreamers. Nos vemos más adelante.